pues no cumplen el convenio, no cumplen la norma mínima. Bueno, cuarto principio, responsabilidad global y primaria del Estado. Y esto está en los convenios, pero lo ha dicho la Conferencia Internacional del Trabajo en las conclusiones de la Conferencia del Trabajo del año 2001, que salió un documento de conclusiones que se llama Seguridad Social, un nuevo consenso, que fue un hito de la seguridad social en el mundo. Aquí la conferencia dijo, no importa cómo el país decida financiar un sistema, no importa cómo decida organizarlo, no importa cuáles mecanismos se establezcan, el Estado es garante y responsable final de garantizar el derecho a la seguridad social. Y esto es muy importante. Principio 5, no discriminación, igualdad de género y respuesta a necesidades especiales. Esto no tengo que explicarlo. No discriminación entre hombres y mujeres, no discriminación entre personas nacionales y extranjeras, etcétera, etcétera. Principio 6, sostenibilidad financiera, fiscal y económica. Eso tampoco requiero explicarlo, pero se habla de una realización periódica de estudios actuariales o de estudios que permitan, pues, llevarle el pulso al sistema. Principio 7, gestión y administración transparentes. Principio 8, participación de los interlocutores sociales y consultas con otras partes interesadas. El convenio 102 no solo dice esto, sino que el convenio 102 dice que tienen que ser consultas con la participación de las personas protegidas. Las personas protegidas son las personas trabajadoras, entre otras, ¿no? Y entonces esto lleva, por lo tanto, a un modelo de gestión que la OIT, o de gobernanza que la OIT ha promovido a nivel mundial y que es el modelo predominante hoy día, que es el modelo de gestión o de gobernanza tripartita, que es el modelo que tiene Costa Rica, e incluso la comisión de expertos le ha dicho a algunos países, y si no me equivoco también le ha dicho a Costa Rica como observación, que debería garantizarse la participación de las personas protegidas en aquellos órganos cuando las pensiones no las administra el Estado. Entonces aquí hay también un tema de gobernanza que está vinculado con la participación. Bueno, y de aquí eso podríamos discutir bastante, porque hay bastante para jalar por este hilo acá, ¿no? Por ejemplo, eso podría llevar al planteamiento de una representación tripartita en el segundo pilar, por ejemplo. Bueno, hay temas de gobernanza críticos que se pueden derivar de este principio. Y el principio 9, que no es el último, son los que hemos resumido acá y que venimos como dándole mayor insistencia, ¿no? Tiene que ver con la revisión periódica de las prestaciones para adaptarlas a la evolución del costo de vida y del nivel de los ingresos. Esto está claramente establecido en los convenios de la OIT en materia de seguridad social, en la norma mínima y en otros convenios más recientes y más modernos. Bueno, y como les decía, y con esto voy cerrando, entonces, esto en el caso de Costa Rica, con la norma mínima de seguridad social establecida en el convenio 102, es materia constitucional. Bueno, ya de hecho Costa Rica, insisto en esto porque no es un tema menor, y decía que ya de hecho Costa Rica le ha preguntado, cuando ha habido dudas, le ha preguntado a la OIT la interpretación auténtica de ciertos artículos del convenio 102, lo ha hecho la sala cuarta, precisamente, en razón de que esto es así. Y me están dando 2 minutos más, que yo pensé que había agotado mi tiempo, y simplemente decir que todo este andamiaje de principios es lo que a nosotros nos permite hablar de un modelo multipilar de pensiones, que puede estar integrado de hasta 4 componentes, pero cuya base es solidaria y de financiamiento colectivo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al compañero Fabio Durán. Igualmente, hacer recalque sobre algunos principios que nos ha mencionado esto en los convenios de la OIT, importantísimo, la revisión periódica de las prestaciones, que eso es un tema fundamental ahorita en nuestro país, y por supuesto mantener y fortalecer el esquema solidario. Ahora escucharemos al señor Danilo Montero,
quien también nos hablará sobre qué principios no deberían abandonarse en una eventual reforma del régimen del IBEM. Muy buenas tardes. Tal vez voy a abordar el tema de una manera un poco más disruptiva, porque los expertos son ellos, en realidad yo no sé de esto. La idea sería plantear que la perspectiva, y eso lo hemos cruzado Jaime y yo en algunas ocasiones que nos hemos invitado a actividades de la oficina, se insiste bastante cuando se habla del IBM y el ROC también, desde una perspectiva estrictamente financiera, actuarial, muy técnica, y de repente comenzamos a desconectarnos de quienes están atrás de lo que hacemos, son seres humanos. Y nosotros, todos ustedes, los que están aquí, somos menos de un 1%, que más o menos entendemos de lo que estamos hablando. El otro 99%, cuando le hablamos de se agotó el bono demográfico, estamos en capacidad de contarles qué es esa cosa. Y cuando estamos hablándoles de el cálculo actuarial de quién actúa, es una conversación que al 99% del país posiblemente no le dice nada. Y quizás nos estamos desconectando un poquito de una pregunta esencial, ¿verdad? Y es que, y tiene que ver mucho con los principios ahora que Fabio mencionaba, y es un poco preguntarle a las personas si se han visualizado en la vejez, elemento que no es menor. Ya ustedes han hablado con mucha propiedad de todas las cosas que se pueden. Perspectiva, además las personas tendrían que comenzar a asimilar o incorporar en esa discusión, entender la realidad, que ustedes la tienen muy clara, de que van a vivir más años que sus padres, que sus abuelos, ni que digamos los tatarabuelos, ¿verdad? Y con mejor salud. Eso es básico, ¿verdad? Porque si eso no está claro, mucho lo que le vamos a pedir se llama sacrificio. ¿Y cuántos de ustedes, levanten la mano, están dispuestos a hacer un sacrificio por nada? Cuesta hacerlo, ¿verdad? Sería como convencerlos de que dejen de fumar si no están convencidos que eso los mata, o pedirles que dejen de comer chicharrones, ¿verdad? Antes del partido o después del partido, ¿verdad? O durante. O convencernos de que hagan algo por el cambio climático. Si eso no nos dice nada, está difícil que yo me apunte a hacer algún tipo de sacrificio. Después me van a vender la idea de que hay que aumentar quizás la edad de retiro, aumentar la cotización, reducir los beneficios, posibles soluciones, pero al final de cuentas la pregunta es si yo estoy apuntado para hacer alguno de esos sacrificios. Y déjenme de recordarles algunas cifras que estos muchachos desde luego se las saben de memoria, ¿verdad? Hay estudios que demuestran que entre el 1% de las personas que tienen mayor nivel de renta y el 1% que tienen menor nivel de renta, la diferencia de esperanza de vida puede llegar a 15 años. O sea, sí hace diferencia llegar o no pobres al momento de jubilación. Otro datillo: personas con ideas negativas del envejecimiento tienden a vivir alrededor de 7,5 años menos. O sea, si tenemos una visión negativa del envejecimiento, estamos fritos. Un dato que no nos ayuda, y eso le mete presión a la IBM, es que 10 años más, no solo la IBM, ¿verdad?, desde luego la sociedad costarricense, es que 10 años más de vida en promedio de la sociedad requiere aproximadamente 7 años más de trabajo. Eso pareciera sonar a sacrificio. Si yo no compro ese argumento, va a estar más complicado que me convenza don Jaime de que hay que hacer algo mucho más por el IBM, ¿verdad? O mi estimado amigo don Carlos, ¿verdad? Ahora, un dato no menos importante es que también estudios clínicos sugieren que hay una menor esperanza de vida tras la jubilación para los jubilados prematuros. Y eso no es una buena noticia para algunos políticos, ¿verdad? Y un dato más, y es que una menor tasa de pobreza se ha visto en los jubilados que entre los trabajadores.
O sea, que el hecho de jubilarse no necesariamente tiene que estar asociado a que voy a estar peor. Sí es posible. Entonces, con esto lo que quiero plantear es que entre esos principios que ustedes saben de memoria, hay un componente esencial que con mucha frecuencia dejamos por fuera, y es que esencialmente somos bichos emocionales. Somos seres emocionales. Y si no me creen, vayan a Expo Móvil. Ahí se acabaron todos los presupuestos, se acabaron todas las proyecciones, se acabaron todos los pronósticos de cuánto iba yo a ahorrar en el año. Se acabó, se montan en uno de esos chuzos y ustedes se dan cuenta que las emociones se sobrepusieron. ¿Y ustedes creen que las emociones no intervienen cuando hablamos del retiro, de la jubilación? Claro que sí, con un agravante, y es que hay, primero que todo, las sociedades, no solo Costa Rica, las sociedades en general, hemos ido moviéndonos hacia una excesiva preferencia por la liquidez, por la preferencia por la inmediatez. Pero además tenemos una realidad, y es que en el largo plazo lo que explica el futuro son las megatendencias, pero en el corto plazo lo que explican el actuar de las sociedades son las narrativas. En el largo plazo son las megatendencias, pero en el corto plazo son las narrativas, y las narrativas, hombre, si lo sabremos, generan creencias sociales, y las creencias sociales inciden en el comportamiento. Y si algunos o muchos comienzan a afirmar que no habrá IBM dentro de 10, 15 o 20 años, se va a comenzar a convertir en un dato cierto, sea o no, en efecto, cierto, ¿verdad? Aunque esos números no se ven ni siquiera alineados con los números que don Jaime nos da. Simplemente esa narrativa se va a imponer, y ahí lo que va a prevalecer un poco es la sorpresa, lo espectacular. Quien lo dice, además, puede ser un dato importante. Aquí agrego un dato que me impresiona. Soy un pésimo usuario de redes sociales, pero me gustan los datos, ¿verdad? Y está más o menos comprobado que en Twitter, que ahora se llama X, las noticias falsas tendían a retuitearse 6 veces más que las verdaderas. Y entonces eso comienza a condicionar mucho de lo que aquí vamos a querer hacer con el IBM o con el régimen de pensiones en general. De manera que entonces, si aceptamos esto como un dato más o menos aceptable, desde una perspectiva conductual, cualquier solución que propongamos técnicamente, que se puede sostener, va a ser difícil que la gente la soporte, la ayude, la apoye. Vamos a tener que incorporar el tema que ustedes ya otras ocasiones posiblemente han tenido que sufrir, y es el tema de la educación. Hay que educar a ese contribuyente futuro pensionado. Es probable que como asalariados además hayamos tenido un nivel de vida bastante aceptable justo antes del momento de pensionarnos, pero el mundo cambia una vez que uno se pensiona. Y ahí, entonces, ahí lo que uno debería enfocar en ese esfuerzo de educación es preguntarle a la gente, primero que todo, ¿dónde se ven? Dentro de 2, 3, 5, 10 años, ¿verdad? Más allá